Saludos, apreciados hermanos, es para nosotros un placer estar con ustedes. Esperamos que hayan tenido una noche de bendición, una noche reparadora y que este día viernes, sea un día repleto también de la compañía, de la presencia de nuestro amado Dios. Estamos ya en este fin de semana, un fin de semana pues que va a ser caracterizado por el confinamiento y deseamos pues que en este tiempo que usted va a estar en casa, va a estar en familia, usted pues aproveche para junto con su familia estudiar la palabra del Señor y buscar el rostro de nuestro amado Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Vamos a agradecerle por todos sus favores, por todas sus misericordias. Y no se olvide, si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos, háganos llegar esa petición, por la Biblia señala que debemos de orar los unos por los otros. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Señor, te bendecimos, te adoramos, gracias por darnos la oportunidad de este nuevo día de vida, darnos la oportunidad de acercarnos a tu palabra para extraer de ella las verdades sencillas pero poderosas que van a cambiar el presente y el futuro de nuestras vidas. Señor, bendice a nuestros hermanos que nos escuchan, a aquellos que más tarde lo harán o en días futuros. Este video estará en el camino de ellos y oramos también de manera especial, Señor, para aquellas personas inconversas, aquellas personas que no te conocen, por el YouTube también, que vamos a reenviar este video, puedan llegar al conocimiento tuyo. Esa es nuestra intención, es el deseo tuyo también. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Vamos a abrir al profeta Miqueas en el capítulo número 7. Vamos a estar leyendo, mis amados, el verso número 18 al verso número 20, y la palabra del Señor nos dice: ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Maravillosa porción de las Escrituras que nos habla de este profeta Miqueas, quien a su vez nos habla de este Dios único. Por eso nuestro tema Miqueas y el único Dios. Permítame decir algo con respecto a Miqueas. Miqueas era uno de los denominados profetas menores, es uno de los denominados profetas menores. Miqueas vivió en un lugar cercano a la ciudad de Jerusalén, aproximadamente entre el año 700 antes de nuestra era cristiana. En su libro Miqueas tiene como propósito hablarnos de la soberanía de Dios. Miqueas formula aquí una pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esa es la pregunta que formula Miqueas, y él mismo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, va a dar varias respuestas a esta sola pregunta. En primer lugar, Miqueas en este texto nos va a decir de la omnisciencia de Dios, nos va a hablar de que Dios sabe absolutamente todas las cosas. Eso es lo que dicen todos estos versículos, el conocimiento total y absoluto que Dios tiene de todo lo que
ocurre. Por ejemplo, este texto nos indica que Dios conocía la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Dios conocía las luchas morales, los problemas espirituales que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Pero dentro de ese pueblo, Dios también conocía a un remanente fiel. Aunque la nación de Israel creía que Dios no sabía la condición en la que ellos se encontraban, más bien ellos pensaban que estaban bien delante de Dios haciendo sacrificios y acudiendo al templo. Dios realmente sabía cómo se encontraba espiritualmente su nación. Miqueas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela que Dios es un Dios que sabe cuán corrompido, cuán corrupto, cuán perverso era el corazón del pueblo de Israel. De hecho, Miqueas en su libro va a usar la metáfora de una viña que ha experimentado la vendimia. Lo que va a quedar después de la vendimia es solamente algo sin vida, algo seco, algo que ya no tiene ningún tipo de utilidad. Esa era la condición, mis santos hermanos, en la que se encontraba el pueblo en los días de Miqueas. Pero Miqueas no solamente nos va a describir que Dios conocía la situación global, general del pueblo de Israel, sino que Dios conocía también la condición particular, individual de cada uno de los habitantes. Por ejemplo, Roboam, que era el rey, era un rey realmente corrupto. En este pueblo había robo, había soborno, habían estafas, las familias estaban completamente corrompidas, nadie confiaba en otra persona. Eso es lo que nos va a describir el libro. Entonces, ¿quién como Dios? Como el Dios de Miqueas, ningún otro Dios, porque este Dios conoce todas las cosas. Pero también a causa de esto, mis amados hermanos, el profeta Miqueas nos va a enseñar, le estaba enseñando al pueblo de Israel y por ende nos está enseñando a nosotros, que como Dios es el único que conoce todas las cosas, pues solamente a Él es a quien debemos de mirar. Solamente en Él debemos de poner nuestra mirada. Eso lo dice en este capítulo 7 de Miqueas, en el verso número 7, dice el profeta: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Si Dios es el Dios que todo lo conoce, es el Dios que todo lo sabe, ¿a quién vamos a mirar? ¿En quién vamos a poner nosotros nuestra confianza? ¿Podemos confiar en el hombre? ¿El hombre lo sabe todo? ¿El hombre tiene el conocimiento ilimitado de las cosas? Imposible. Solamente Dios. Entonces, como Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el presente, Dios conoce el mañana, Dios conoce todo, entonces solamente a Él nosotros debemos de mirar. Solamente en Él nosotros debemos de poner nuestra confianza. Pero también Miqueas nos va a decir en su libro que Dios es único en muchos aspectos. Es único en conocimiento, es único en poder, es único en soberanía. Pero miremos, por favor, para hacer justicia a nuestros textos que hemos tomado, miremos el verso número 18. Permítame leer nuevamente nuestro texto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Primera
descripción que hace Miqueas de Dios. Es un Dios que perdona la maldad. Entonces, esto le estaba dando a Miqueas y por ende al pueblo la confianza de que aunque los pecados de esta nación eran muchos y eran pecados horrendos, ellos tenían un Dios perdonador, un Dios que se deleita en hacer misericordia. Hay gente que se deleita, por ejemplo, en comer. Hay gente que se deleita en el cine, en las películas. Hay otros que se deleitan en el deporte. Bueno, Dios es alguien que también se deleita. Dios se deleita en ser misericordioso. Eso es lo que nos dice Miqueas. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Cómo eran los dioses de la antigüedad? Los dioses de la antigüedad eran dioses enojados, eran dioses a quienes había que aplacarles completamente la ira a través de sacrificios y en algunos casos a través de sacrificios humanos. Pero el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, el Dios nuestro, es un Dios que se deleita en hacer misericordia. No importa cuántos pecados haya cometido su pueblo, Dios siempre estaba dispuesto a perdonar. Por eso es que la Biblia señala que la mano de Jehová no se había cortado, ni su oído se había agravado para oír, sino que los pecados de la nación habían hecho división entre ellos y su Dios. Y Dios los llama al arrepentimiento. Dios le dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, este Dios único, es único en conocimiento, es único también en hacer misericordia. El Señor estaba pues dispuesto a perdonar los múltiples pecados de su nación. Miren, por ejemplo, aquí este profeta Miqueas dice claramente, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. El profeta describe que el castigo de Dios lo va a experimentar porque pecó contra él. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que, que castiga el pecado. En vista de estas verdades, que Dios es el Dios que todo lo conoce, que es el Dios que todo lo sabe y que Dios es un Dios amplio en perdonar, Miqueas nos va a decir que debemos nosotros confiar en este Dios y que debemos vivir para este Dios. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice claramente Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí habla de perdón, ¿verdad? Aquí habla de redención. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas nos dice entonces que Dios es omnisciente, que Dios es misericordioso y que Dios es un Dios fiel, que todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. No hay ninguna palabra que haya salido de los labios de nuestro Dios que quede incumplida, porque Dios es un Dios fiel. Su palabra es fiel y es digna de ser recibida por
por todos. Este es el Dios a quien Miqueas describe. Lamentablemente, el pueblo de Israel rechazó a este Dios omnisciente, a este Dios misericordioso y a este Dios fiel. Usted, mi amado hermano, tiene a este Dios único, único en su conocimiento. La palabra no está en nuestra boca y aquí que el Señor ya la conoce toda. Él conoce nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras victorias, nuestros fracasos. Él conoce lo que nos quita el sueño. Él conoce todo lo relacionado con nuestra vida. Inclusive Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Él sabe absolutamente todo de nuestra vida. Él es el Dios omnisciente. Él conoce nuestra situación actual, pero Él conoce el mañana también. Él conoce todo lo relacionado con nuestras vidas. Este Dios es un Dios misericordioso también. Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe de nuestra fragilidad. Y es por eso que Él tiene misericordia de nosotros. Finalmente, Miqueas nos dice que este Dios es un Dios fiel. Sí, si hay alguien en quien debemos de confiar, es precisamente en este Dios fiel. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a esta verdad? Debemos, mis amados hermanos, tranquilizarnos, no turbarnos, no ahogarnos, no desesperarnos, porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios es un Dios misericordioso y porque Dios es un Dios fiel. Él ha mostrado su omnisciencia en nuestras vidas, Él ha mostrado su misericordia para nuestras vidas y Él ha mostrado su fidelidad también en nuestras vidas. Entonces, que esa fe, esa confianza en este Dios cada vez crezca más y más. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios? ¿Cuál es la respuesta que se le debe de dar a esta pregunta de Miqueas? Ninguno. No hay ningún Dios como nuestro Dios. Un Dios que perdona, que olvida el pecado del remanente de su heredad, un Dios que no retiene para siempre su enojo. Se enoja, sí, es verdad, Dios se enoja, pero no retiene para siempre ese enojo. Más bien es un Dios que se deleita. O sea, si hay algo que a Dios le gusta hacer, es misericordia. Él es un Dios misericordioso. Él tuvo misericordia de nosotros ayer, Él tiene misericordia de nosotros hoy, tendrá misericordia de nosotros mañana, pasado mañana, la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, las décadas siguientes. Todas las experiencias de nuestras vidas estarán caracterizadas por la misericordia de Dios, y toda nuestra vida, de principio a fin, hasta el último segundo, y en la eternidad se reflejará con mayor plenitud esta misericordia de Dios. Él volverá a tener misericordia. Es que las misericordias de Dios no se acaban. Él volverá a tener misericordia. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán sucio estemos, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Y Él las sepulta bien, hasta el punto de que nunca más se acuerda de ellas. Echará en lo profundo del mar, sí, allá donde nadie llega, nuestros pecados. Y Él cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juró, bueno, el texto dice
a nuestros padres de tiempos antiguos, nosotros podemos decir que juró por sí mismo. Dios juró ser fiel con nosotros, mostrarnos misericordia en todo tiempo. Por lo tanto, debemos nosotros de bendecir a este Dios único, a este Dios excelso. ¿Qué Dios como Él? ¿Habrá algún Dios como Él en otro planeta, en otra galaxia, en otra vida? Viajaremos a los últimos términos de la tierra y encontraremos a un Dios como el Dios nuestro. No gastemos el tiempo preguntándonos ni haciendo viajes para buscar a un Dios, porque la respuesta es un no rotundo. No hay un Dios como el Dios que le llamó a usted, que lo salvó con amor eterno y que le prolonga su misericordia. Mi amado amigo, si usted no ha tenido la dicha de conocer a este Dios, déjeme decirle que este Dios está dispuesto, está deseoso de que usted lo pueda conocer. Este Dios omnisciente, este Dios que perdona, y allí está manifestada también su omnipotencia de perdonar nuestros pecados. Dios quiere perdonar tus pecados, mi amigo, cambiar tu vida, hacerte una nueva criatura. ¿Por qué no le permites a este Dios único, obrar en ti? ¿Puedes orar conmigo? Te invito a que hagas una oración sencilla. Di conmigo: Señor Jesús, heme aquí, muerto en delitos y en pecados. Jesús, ¿podrás tomar mi vida y cambiarla? Te la entrego. No puedo cambiar. He escuchado de ti hoy que eres único. Te pido que me cambies, porque quiero servirte y conocerte. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados, por su tiempo. Gracias a nuestro siervo del Señor, nuestro hermano Ricardo Rubio, que está con nosotros en esta mañana. Gracias por su tiempo, gracias a todos por esta bendición de compartir la palabra del Señor. Nos veremos en una próxima oportunidad con el favor del Señor. Bendiciones, muchas gracias.